Durante siglos, los templos, monasterios y cuevas sagradas de Oriente guardaron un secreto que el mundo moderno apenas empieza a redescubrir: la alquimia del placer interno. No se trataba de represión ni castidad forzada, sino de una ciencia interior que buscaba transformar la energía sexual en poder espiritual. Los monjes antiguos no evitaban el orgasmo por miedo o moralidad, sino porque habían comprendido que, dentro de esa pequeña explosión de placer, se escondía la llave hacia un fuego mucho más grande: la energía vital capaz de despertar la conciencia superior. En la antigua China, los monjes taoístas consideraban que cada ser humano nacía con una reserva limitada de yin, la esencia vital. Esta sustancia no era meramente física, era la raíz de la fuerza, la longevidad y la claridad mental. Perderla significaba acortar la vida y debilitar el espíritu. Por eso, los sabios enseñaban a refinar el semen en energía y luego refinar la energía en espíritu. Cada eyaculación representaba una pérdida de esa esencia, algo que debía evitarse si el propósito era alcanzar la inmortalidad interna. Los taoístas desarrollaron técnicas llamadas Fang Zhong Shu, el arte de la alcoba. Pero su objetivo no era el placer superficial. Se trataba de cultivar la energía sexual sin llegar a la descarga. El practicante respiraba profundamente, guiaba la energía desde los genitales hasta el cerebro y permitía que ese fuego ascendiera por la médula espinal. Lo que para el mundo profano era solo un instante de placer, para ellos era la oportunidad de abrir los canales sutiles del cuerpo y alimentar el alma. Según los textos antiguos, un maestro taoísta podía conservar su vitalidad durante décadas sin envejecer prematuramente. No porque hiciera magia, sino porque había aprendido a conservar la fuente que otros desperdiciaban. La energía sexual, en lugar de escapar hacia afuera, circulaba internamente y nutría los órganos, el corazón y la mente. Era la alquimia suprema: transformar el instinto en iluminación. Mientras en China los monjes cultivaban el yin, en las montañas del Tíbet los lamas practicaban una forma distinta de la misma verdad. Ellos la llamaban tummo, el fuego interior. Según las enseñanzas del budismo tántrico, la energía sexual era la base de la experiencia mística. No debía reprimirse ni desperdiciarse, sino dominarse hasta convertirse en llama de sabiduría. Los monjes tántricos meditaban durante años, respirando de forma específica y visualizando una energía ardiente que ascendía desde la base de la columna hasta la coronilla. Esa corriente, que normalmente se libera en el orgasmo, era redirigida hacia los centros sutiles del cuerpo llamados chakras. Cuando el fuego del deseo se elevaba sin derramarse, producía estados de éxtasis prolongados que no dependían del contacto físico. El tummo no era una metáfora. Los monjes entrenados podían soportar temperaturas gélidas sin abrigo, calentando su cuerpo con la energía interior. Los occidentales que presenciaron estas prácticas quedaron atónitos. Los lamas envueltos en sábanas mojadas en medio de la nieve lograban secarlas con su calor corporal. Para ellos, esa capacidad no era un milagro, sino el resultado natural de dominar la energía sexual y convertirla en poder espiritual. Evitar el orgasmo no era negarse al placer, sino elevarlo. Los monjes comprendían que el verdadero éxtasis no estaba en el instante del clímax, sino en la expansión continua del fuego interno que iluminaba la mente. Lo que la mayoría experimenta en segundos, ellos lo mantenían durante horas en meditación. Esa era la diferencia entre consumir la energía y transmutarla. El budismo, especialmente en su rama más ascética, veía el deseo como la raíz del sufrimiento. Sin embargo, eso no significaba despreciar la energía sexual, sino comprender su naturaleza. Siddhartha Gautama, antes de convertirse en Buda, exploró los placeres y los extremos del ascetismo. Su enseñanza final no fue la negación, sino el equilibrio. Aún así, muchos monjes decidieron vivir en castidad voluntaria, no por represión, sino porque descubrieron que al eliminar el clímax, la mente se volvía más clara. El orgasmo produce una breve pérdida de conciencia. Durante un instante, el ego desaparece, pero también lo hace la atención. Los monjes buscaban esa misma disolución del yo, pero sin perder la lucidez. Querían mantener el éxtasis y la conciencia al mismo tiempo. La eyaculación interrumpe ese proceso porque dispersa la energía acumulada. Al conservarla, el practicante podía sostener estados meditativos profundos donde el cuerpo y la mente se unificaban. Así surgió el concepto de brahmacharya en las tradiciones de la India: vivir en armonía con la energía sexual sin desperdiciarla. No se trataba solo de abstinencia, sino de canalización. Un monje que domina su deseo no lo elimina. Lo transforma en compasión, concentración y poder espiritual. Esa energía, que normalmente se proyecta hacia el placer externo, se convierte en luz interior.
aunque el cristianismo adoptó con el tiempo una visión más moralista de la sexualidad, en sus orígenes también existía una comprensión energética. Los monjes del desierto, en los primeros siglos después de Cristo, hablaban del fuego del Espíritu Santo que ardía en su interior durante la oración. Decían que, al mantener la castidad, esa llama se hacía más intensa, purificando sus pensamientos y fortaleciéndolos frente a la tentación. Algunos textos apócrifos describen la unión con lo divino en términos muy similares a los del Tantra. Una fusión entre el alma y Dios que produce un gozo inefable. No era casualidad que el lenguaje místico cristiano estuviera lleno de metáforas eróticas. Santa Teresa de Ávila hablaba de un éxtasis tan dulce que parecía morir de amor. Y San Juan de la Cruz describía la unión con lo divino como un beso en la oscuridad del alma. Ellos también habían descubierto que la energía del deseo, sublimada, se convierte en devoción pura. Evitar el orgasmo. Entonces, no era negarse al amor, sino dirigirlo hacia lo eterno. Los monjes creían que cada vez que el cuerpo contenía esa fuerza, el alma se inflamaba con más intensidad. La abstinencia era el crisol donde el fuego humano se transformaba en fuego divino. Desde una perspectiva moderna, puede parecer extraño pensar que evitar el clímax tenga algún efecto espiritual. Sin embargo, incluso la ciencia ha comenzado a observar cómo la energía sexual influye en el cuerpo y la mente. Durante el orgasmo, el cuerpo libera una cascada de dopamina y prolactina, seguidas de una caída abrupta de energía. Esa descarga puede dejar al sistema nervioso agotado, especialmente si es frecuente. Los antiguos no hablaban en términos bioquímicos, pero entendían el efecto por observación directa. Después del clímax, la vitalidad disminuye. Al conservar esa energía, el cuerpo entra en un estado diferente. Aumentan los niveles de testosterona, mejora la concentración y la mente se vuelve más alerta. Los monjes percibían esto como un incremento de su luz interior. Lo que hoy llamamos neurotransmisores, ellos lo experimentaban como corrientes de energía sagrada. El principio era el mismo: la retención sexual fortalecía la fuerza vital y la convertía en claridad mental. Más allá de lo biológico, los textos místicos describen un fenómeno aún más profundo. Cuando el semen o la energía sexual asciende por la médula espinal, activa los centros del cerebro relacionados con la intuición y la percepción sutil. En lugar de perder la energía en el placer físico, el practicante la sube hacia la glándula pineal, considerada por muchas culturas como la puerta del alma. Así se abría la visión interior y el despertar espiritual. Los monjes tántricos practicaban esto incluso sin pareja, a través de respiraciones, visualizaciones y concentración. Su meta era unir el principio masculino, conciencia, con el femenino, energía, dentro de sí mismos. Cuando esa unión ocurría sin pérdida del fluido vital, se decía que el practicante alcanzaba el estado de Mahasukha, el gran gozo, una dicha sin principio ni fin. Cuando los monjes evitaban el orgasmo, no reprimían el deseo, lo transmutaban. Esa energía, al no ser expulsada, ascendía por los canales sutiles y despertaba poderes internos llamados siddhis. Estos no eran trucos de magia, sino capacidades naturales del alma expandida. Intuición, telepatía, sanación, comprensión profunda de la vida. Al conservar la esencia, el cuerpo se volvía ligero, la mente silenciosa y el espíritu brillante. En las crónicas de monasterios tibetanos se hablaba de monjes que podían meditar sin dormir durante noches enteras, mantener el cuerpo joven durante décadas o irradiar una presencia magnética. En los templos taoístas se decía que el maestro que conservaba su yin podía sentir el pulso de la naturaleza y comunicarse con los elementos. Todo eso, por más simbólico que parezca, representaba un mismo principio. Cuando la energía sexual se eleva, el ser humano se convierte en un canal de la fuerza universal. Hoy, el mundo vuelve la mirada hacia esas prácticas. El taoísmo, el tantra y el yoga tántrico han resurgido como caminos de autoconocimiento. No se trata de volver al celibato monástico, sino de recuperar el respeto por la energía sexual. Evitar el orgasmo no es una obligación moral, sino una elección consciente para quienes buscan expandir su vitalidad y su conciencia. Cada tradición lo expresa con su propio lenguaje, pero todas coinciden en un punto. La energía sexual es la raíz del poder interior. Cuando se desperdicia, el ser humano se debilita. Cuando se conserva, se ilumina. La verdadera maestría no está en negar el deseo, sino en aprender a conducirlo. Es el arte de transformar la pasión en sabiduría, el fuego en luz, el instinto en presencia. Los relatos de monjes iluminados hablan de un gozo tan profundo que ninguna experiencia física puede igualarlo. Es un placer sin objeto, una vibración que nace en el centro del pecho y se expande hacia todo el ser.
Esa sensación no depende de un estímulo externo, porque brota del contacto con la energía divina que habita en el interior. Cuando el fuego sexual asciende y se funde con la conciencia, el practicante siente que el universo entero respira dentro de él. Este éxtasis silencioso es el resultado final del arte de evitar el orgasmo. Es un placer sin pérdida, una llama que no se apaga. Los monjes antiguos sabían que el orgasmo físico es una sombra del éxtasis espiritual, un reflejo limitado de un poder infinito. Al conservar la semilla, despertaban el sol interno y en esa luz encontraban la unión con lo eterno. El principio fundamental detrás de todas estas prácticas es simple: la energía sigue a la atención. Cuando la mente está dominada por el deseo, la energía fluye hacia afuera. Cuando la atención se vuelve hacia adentro, la energía asciende. Evitar el orgasmo era solo un medio para lograr esa inversión del flujo vital. No era una meta en sí misma, sino una puerta. Los monjes antiguos evitaron el orgasmo porque comprendieron algo que la mayoría olvida. La energía sexual no pertenece solo al placer, sino a la creación. Es la misma fuerza que hace crecer una semilla, mover las estrellas y despertar la vida. Cuando esa energía se desperdicia, el ser humano se debilita. Cuando se conserva y se sublima, se convierte en creador de sí mismo. En su silencio, los monjes nos dejaron una enseñanza atemporal. El verdadero poder no está en satisfacer los sentidos, sino en dominarlos. El cuerpo es el laboratorio, la energía el material y la conciencia el alquimista. Quien aprende a transformar el deseo, transforma su destino. Ellos evitaron el orgasmo no por miedo al placer, sino porque descubrieron un placer mayor, el de sentirse uno con el universo. Esa unión era su meta, su dicha y su libertad. Hoy, cuando todo invita a la dispersión, su sabiduría resuena más que nunca. No se trata de negar la vida, sino de elevarla. Si alguna vez te has preguntado por qué los monjes evitaban el orgasmo, la respuesta no está en la represión, sino en la expansión. Ellos no huían del fuego, aprendieron a encenderlo sin quemarse, y al hacerlo, despertaron la energía interior que los convirtió en seres luminosos, conscientes y libres. Así, el secreto más guardado de los monasterios no fue la castidad, sino la transformación del deseo. Porque cuando el placer deja de buscar salida y se convierte en presencia, nace el poder del alma. Si este mensaje encendió tu fuego interior, dale like, suscríbete. Comparte y comenta qué parte te gustó más. Gracias por ver hasta el final. Que tu energía te guíe siempre hacia adentro.